¿Cuándo te diste cuenta que tu papá era presidente y que eso significaba ser diferente? Entendí realmente bien lo que era, faltándole 2 años de presidencia en el 2010 más o menos. ¿Cómo tú te sentiste siendo hijo de un presidente adolescente? Yo era el raro, yo era el diferente, el que quizás tenía la seguridad, el que quizás no podía llegar solo a los sitios. Mire, ya que hablamos de Nicole, el novio de Nicole es público. Debo decirte que yo estoy sorprendido con Albert. Ya yo me imagino esa boda, ya yo me imagino dónde será. Podemos invitarlo a hacer política sin herencia de apellido y sin una fortuna para gastar. Señores, estoy feliz de recibir en los estudios de Al Tanto TV a un niño mimado, casi como Fernandito. Fernandito dice que es el niño mimado, pero para muchos aquí, amigos, colegas en el Distrito Nacional, Omar Fernández se ha ganado un cariño propio. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Colombia, por la oportunidad. Qué bueno que se nos dio, así que muy contento. Así es. Bueno, recientemente estuvimos compartiendo con muchas amigas en el evento de Lorena y de Red Gala y esas mujeres estaban locas contigo. Dime, Omar, arranquemos por ahí. ¿Cómo que tú te haces? Ay, no. ¿Qué te puedo decir? O sea, me sentí muy contento porque imagínate, la distinción obviamente es un honor para mí, pero... ¿Y siempre te hacen eso? Esas mujeres parecían una gallinita ahí todita. No, yo estaba de suerte ese día, eso no siempre se da, ¿no? Omar, mira, por eso decía yo que te has ganado un cariño propio. Omar Leonel Fernández Domínguez. Son nombres y apellidos que pesan mucho. Cuando tú naciste ya el presidente Fernández era presidente. No, yo tenía 4 años. Tenía 4 años, ok. Entonces, más o menos haciendo conciencia. ¿Cuándo te diste cuenta que tu papá era presidente y que eso significaba ser diferente? A ver. O sea, te diría que los primeros 4 años, 96-2000, me pasaron por el lado y ni cuenta me di. Porque a esa edad no es fácil tú quizás comprender la magnitud de lo que significa tener un padre presidente. Tanto así que yo probablemente iba a su oficina en el Palacio Presidencial y era indistinto para mí. O sea, quizás no le daba el contexto correcto, porque un niño de 7 o 8 años no tiene ese tipo de cosas pendientes. Te diría que quizás entendí mejor y entendí realmente bien lo que era, faltándole 2 años de presidencia en el 2010 más o menos. O sea, tanto así, de verdad, porque... ¡Wow! ¿Tanto te tomó? Por ejemplo, cuando los 4 años de Hipólito, 2000-2004, tú todavía estabas muy pequeño. Ni siquiera así tú podías mirar en flashback el antes y el después. Bueno, yo tendría 12, 13 años, claro, yo sí recuerdo mucho esa época y recuerdo el para afuera que van y esas cosas, ¿verdad? Pero esa es la parte que recuerdo, realmente no, porque tampoco la política como que era lo mío. Yo no estaba muy claro de si era a lo que yo me quería dedicar. ¿Qué tú querías hacer a esa edad? Bueno, ya a esa edad empezaba a gustarme como el emprendimiento y los negocios. Y yo creo que en algún momento entendí que iba a estudiar negocios internacionales o algo por ahí a esa edad. Más Pero pequeño. Ni siquiera dije el tema de que no, astronauta, bombero. ¿Tú no tuviste esa etapa? Claro, sí, más pequeño. En los primeros 4 años yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea. Y tenía mi chamaco y todas mis cosas, así, me la ponía mi ropita. ¿Y tú veías ese impacto por algún familiar cercano? ¿Lo veías en la televisión? No, te diría que fue una visita que hice a la Fuerza Aérea en un momento y recuerdo haber visto aquellos aviones y me monté en ellos, no volando, sino en tierra. Y bueno, no sé, como que recuerdo todo el tema que está. Sí, aquello de verdad que me gustó mucho. Hoy, increíble, yo le tengo hasta miedo a los aviones, la turbulencia me pone grave, así que nada que ver con lo que deseaba cuando joven, pero bueno. Yo creo que todos nos convertimos en cristianos a la hora el famoso cuento del que era ateo hasta que el avión se estaba cayendo, que dijo, ¡ay, Dios mío! Eso es terrible. Yo creo que a todos nos pasa eso, Omar. Cuando faltaban esos 2 años en el último periodo de Leonel Fernández, que tú dices, ahí fue que me di cuenta, ¿qué detonó que quizás aterrizaras en tu realidad y cómo asumiste esos últimos 2 años ya con la conciencia de ser el hijo del presidente? Bueno, recuerda Colombia que antes habían elecciones cada 2 años, las de medio término, congresuales y municipales, y luego las presidenciales. Y en el 2010 todavía eran elecciones de medio término. Y recuerdo que por primera vez lo acompañé en una caravana. Y como ahora, lo recuerdo tal cual, fue en la provincia de Espaillat, en Moca. Y bueno, yo recuerdo que yo iba encaramado en un vehículo con él y el fervor, la algarabía. No, una cosa impresionante. Y yo me pregunto, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué la gente siente esta simpatía tan grande y la manifiesta de esa forma? Y entonces luego recuerdo que lo acompañé a Cotuí el día siguiente y lo mismo. Y entonces a partir de ahí como que me dediqué un poco a entender primero qué es un partido político, cuál es el partido político en el que estamos nosotros, quién fue Bosch,
cuál es la historia nuestra, cuál es nuestra ideología también. Y como que esas cosas fueron despertando algo en mí. Y eso fue en el 2010. Esa fue la primera vez que yo tuve quizás ese roce con la política. Y te encantó ahí. Ahí fue que hiciste conexión. Ahí fue la primera vez que me llamó la atención. Pero te diría que conexión así, quizás un poco después, con un movimiento de jóvenes que organicé en favor de la candidatura presidencial del año 2012. Y no fue sino hasta hace como 3 años y pico que la asumí así como con una causa, ¿verdad? Y dije, bueno, me llegó el momento como de aspirar a algo y echar para adelante, así que así fue como se dio. De hecho, algunos sabemos, quizás otras personas no, que tuviste la oportunidad de salir como diputado nacional y tú decidiste hacer una campaña. Era más fácil quizás que te designen diputado. Era arriesgado porque tú te ibas a medir, no es lo mismo el cariño heredado que el cariño propio. ¿Nunca tomaste en cuenta ese factor de riesgo y de quizás anotarte una derrota o tú estabas seguro que iba a ganar? No, seguro no estuve yo ni siquiera el día de las elecciones. Los nervios me estaban acabando conmigo. Pero también entendí lo siguiente, a ver, no era de mi interés aspirar en principio, porque cuando estaba en el PLD todavía, yo no aspiré en las primarias. En ese momento entendí que mi rol era ayudar a coordinar la juventud de la campaña de mi padre a nivel nacional. Nos desprendemos del PLD, formamos la Fuerza del Pueblo junto al PTD, que es el Partido de los Trabajadores, y ahí empezamos a buscar nuevos perfiles, posibles candidatos, con el reto de que lo mejor de lo nuestro ganó las primarias en el PLD y tenemos que esperar que ganen para que crucen, porque si cruzan ahora pierden la candidatura. Entonces en ese momento recuerdo que se me planteó la posibilidad de asumir una diputación. Yo dije, tremendo, o sea, no lo estaba buscando, pero en el formato me lo presentan de una diputación nacional. Quizás los televidentes que nos sintonizan en este momento no sepan lo que es un diputado nacional, pero se lo explico muy breve. De los 190 que somos en total, hay 5 diputados nacionales, que nadie vota por ellos de manera directa. Se supone que todo partido que saque al menos un 1% de las elecciones merece una voz en el Congreso que le represente. Entonces no importa que haya sacado o no una curul, se le asigna una. Y eso se pensó para mí. Y en principio yo decía, bueno, la tengo tan fácil que cualquiera medio se emociona. Pero por otro lado también entendí que si siempre se ha cuestionado que por ser el hijo de Leonel las cosas se pueden dar más fácil en política, quizás aceptando esa diputación como que reforzaba ese argumento y no que fue algo que me lo gané fruto de mi esfuerzo. Y ese razonamiento es propio tuyo. Sí, o sea, claro. O sea, tú mismo te sentaste a pensar Sí. y dijiste, no, yo tengo que guayar mi yuca. Yo me pasé como 48 horas muy abrumado, porque yo por un lado decía, cónchale, la tengo tan fácil que cualquiera se la ponen así. Y tú dices, bueno, ok, pero también entendí como que no estaba bien. O sea, el inicio de mi carrera política no podía ser con algo que me lo regalaron y no que yo me lo gané. Entonces, por supuesto, fue un riesgo, porque una diputación no es fácil ganarla. Pero nada, lo asumí. Hasta los recuerdo que lo hablé con mi mamá. Le pregunté, mami, ¿qué tú crees? ¿Qué tú me aconsejas? Mira, mijo, lo que te dicte tu corazón. Hablé como con 2 o 3 padres, 2 amigos míos que yo respeto mucho. Y nadie nunca como que me dijo ni una ni la otra, sino mira, sigue tu intuición. ¿Y tu papá lo consultaste? Claro, lo consulté con él también. Y él me dijo lo mismo, mijo, la decisión que tú tomes yo la voy a respetar. Y finalmente cuando le dije, mira, entiendo que utilizas esa diputación nacional para otro compañero que quizás lo pueda merecer, y a mí dame una candidatura, que yo entiendo que si organizamos un buen grupo la podríamos ganar. Y recuerdo que la respuesta fue, no, yo te había tirado ese gancho, a ver qué tú hacías, a ver si te va a caer o no. Pero me alegro mucho de esa respuesta que me das. Así que así fue como arrancó la campaña. Ay, ganchoso, Leonel, te tiró ese gancho, a ver si tú la tomabas. Quiero insistir en esto cuando decías de que te diste cuenta, faltando 2 años, que eras hijo de un presidente. Y a pesar de este acto de valentía o de desprendimiento, quizás de todo modo muchas personas no dejan de verte como el hijo de un presidente. ¿Qué cosas en ese tiempo, tú adolescente, tú te sentiste diferente por ser hijo de un presidente? ¿Podías ir a todas partes? Tus noviecitas, yo tengo una anécdota de una noviecita que tú tuviste de niño, una información que busqué. Pero hablemos de eso, de cómo tú te sentiste siendo hijo de un presidente adolescente. ¿Tenías que andar con seguridad? ¿Cómo era el tema en el colegio? A ver, nunca me privé de nada. Siento que tuve una niñez y una adolescencia relativamente normal. ¿Jugaste pelota? Sí, claro, en la Liga Mercedes. Sí. ¿Qué posición? Yo recuerdo que yo era shortstop, pero jugué poco, la verdad. ¿Y bateaste? Sí, batí, sí. Yo era el bateador, bueno, ahí le daba como podía, pero sí, hasta un reportaje recuerdo que me hicieron y todo, porque mi ídolo era Sammy Sosa en ese momento. Obvio, el de todo, hasta de las niñas. El de todo.
Y entonces recuerdo que a mí me gustaba emular los movimientos de Sammy y todo, por supuesto. Tiraba niño, tu besito. Es como, claro, cuando bateaba, tú sabes. Que Sammy tiene un carisma, Dios mío. Yo tengo anécdotas sí. de Sammy, de gente internacional, compañero de estudio, en mi tiempo de estudio en California, de amigas mías también, que cuando uno dice todavía que es de República Dominicana, hablan de Sammy Sosa. Hablan de Sammy Sosa, sí. Lástima, ¿verdad?, que Cooperstown sea tan sensible para algunos casos, pero eso es para otra entrevista. Seguimos aquí. Bueno, entonces te decía, nunca me privé de nada. Siento que tuve una adolescencia y una niñez bastante normal. Claro, con cosas distintas. Yo era el raro, yo era el diferente, el que quizás tenía la seguridad, el que quizás no podía llegar solo a los sitios. Entonces, ¿No te hacían bullying por eso? ¿O algún tipo de hielo? ¿O al sí. contrario, te buscaban más? Tú sabes, los lambones. A esa edad no. A esa edad los niños como que no están pendientes a esas cosas, tú sabes. Más bien... Eso era antes, ahora. Bueno, pudiera ser. Pero en esa época no, más bien era... No rechazo propiamente, pero yo sentía como que me separaban, tú sabes. Y bueno, recuerdo que hasta me cuestioné varias veces, cónchale, Dios mío, pero ¿por qué yo no nací en una familia normal? ¿Por qué yo tengo que ser hijo de político o lo que sea? Pero después la madurez te va haciendo entender que nada, que es así y que son etapas en la vida, ¿verdad? Y hoy me siento muy afortunado. Pero también tiene sus ventajas. ¿No hiciste un party en el Palacio un día? No, eso te la allá en Estados Unidos, porque las chicas de Obama vivían allá, ¿verdad? Es otro formato. Y sus fiestas y sus cosas se hacen allá. Sí, no, yo recuerdo niños, sí, algún cumpleaños me celebró mi papá, ¿verdad? Pero nada muy ostentoso ni nada por el estilo. Pero no hacía fiesta allá, no. Omar, la primera novia, ¿a qué edad? Wow. No me hable mentira, no me hable mentira. No, yo... Y que regalando flores con 5 años. No, esa tampoco, no, pero algunos 16 por ahí yo tendría, no, más o menos. Tú tuviste noviecita más jovencita. Sí. Memoria. Yo no voy a decir quién. No, pero 15 o 16, nomás de ahí, ¿no? Ese tratamiento de ser hijo de un presidente con las mujeres también se nota. ¿Cómo tú lo manejaste? 15, 16, tú eras casi un viejo entonces. Bueno, el reto más grande era el tema de que si quería tener privacidad con mi novia, de alguna salidita tranquilillo, ¿verdad? Para cenar, lo que sea, un cine. A veces, tú sabes, con la gente de seguridad como, señores, denme mi espacio por hoy, tú sabes, porque... ¿Nunca te pusiste de malcriado? No, malcriado no. Alguna vez me le escapé, si te confieso. Esos fueron momentos de muchos nervios, hasta que me echaron un boche un día. Omar, si tú te escapas y te pasa algo, podemos quedar hasta preso, tú sabes. Me decían, bueno, pero... Quizá uno no medía el riesgo tampoco en ese momento, pero sí hacía falta ese momento de privacidad, ¿verdad? Un cinecito, agarrado de mano, algún besito o algo, porque imagínate uno... Ser humano normal. Claro, Tú tienes un carácter muy parecido a tu padre en el trato, un trato afable, dulce. ¿Eso es pura genética? ¿Es el impacto de él? ¿Es el fruto de cómo te criaste? ¿Qué tanto te pareces a él? Yo te diría que puedo tener mucho de él, pero también de mi madre. Pero como no conocemos a tu madre, así de que públicamente, ¿verdad? Sí, porque ella siempre ha mantenido un perfil bastante prudente y bajito. Pero mi padre, aunque mi padre siempre estuvo presente en todas mis etapas, con quien realmente pasé más tiempo fue con mi madre. Yo soy hijo de padres divorciados. Entonces, te diría que quizá mi mamá jugó como un rol importante en eso. Mis principios cristianos, mis valores, quizá la disciplina. Mi mamá era muy estricta, siempre lo fue. Y entonces como que... Te diría que quizás yo también tengo mucho de ella. La gente no lo sabe porque quizás no la conoce, como acabas de decir, pero el que la termina conociendo siempre me dice, mira, te parece mucho más a ella de lo que yo hubiese imaginado. ¿Es soltera tu mamá? Mi madre es soltera, sí. ¿Y tu papá está soltero? ¿Está soltero? No hay esperanza. Tu hermana siempre le gusta fuñir con eso, por no decirle otra palabra. Ella vive subiendo fotos y poniendo a uno a hacerse ilusiones. Sí, pero yo creo que ya son como etapas distintas de la vida, o sea... Ya mi padre, yo creo que, claro, está perfectamente a tiempo de encontrar cualquier pareja que él desee y ser feliz. Eso, al revés, yo quisiera eso para él. Pero también él está como muy concentrado en su trabajo en este momento y no sé qué tanto tiempo tenga para estar en eso. Mi madre, por igual, me encantaría que ella, si es su deseo genuino, que encuentre una persona que la respete y la valore, también me pondría muy contento. Pero cada quien está como en lo suyo ahora mismo. Pero ¿verdad que Nicole tiene como ese deseo? O sea, eso es lo que se ve en las publicaciones que ella hace. Tendríamos que preguntarle Ustedes no a ella. hablan de eso, ustedes.
Lo hemos conversado, pero lo que pasa es que también Nicole tenía más edad que yo cuando mis padres se separan, entonces quizá ella le afectó mucho más. Yo no tenía esa conciencia todavía. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tendría 2 o 3 años y ya Nicole 8 o 9. Claro. Entonces, claro, ella lo entendió mucho mejor que yo. Y ella sí extraña esa vida de pareja de sus padres, porque tú no tenías conciencia cuando eso. Me parece que sí, porque sobre todo cuando almorzamos mucho con mi papá o cenamos o lo que sea, ella siempre como que reitera y recuerda. Y yo me acuerdo cuando me acostaba en la cama contigo a ver televisión, y yo recuerdo cuando tú me cargabas, yo recuerdo cuando tal cosa, cuando tú me llevaste al colegio. Ella lo tiene como muy presente eso, entonces parece que ella añora esos momentos. Ella se parece mucho también físicamente a él. Tienen una mezcla ustedes dos de ambos padres, pero Sí. ella tiene muchas facciones de él también. Mire, ya que hablamos de Nicole, el novio de Nicole es público. O sea, te persigue y a toda la familia le persigue cosas muy públicas. ¿Hay estrés con esto de salidas o ustedes salen y comparten como familia, no importando tanto la fama de ustedes en lo político, en el caso de Pujols, que es una estrella mundial, no solamente famoso aquí? Debo decirte que yo estoy sorprendido con Albert. Claro, yo lo conocía por lo que veía en televisión, una persona que me parecía muy prudente, pero lo es en persona, mucho más que en televisión. O sea, Una estrella. él es un caballero, una estrella, de principios cristianos muy arraigados. La respeta y la valora mucho a Nicole, que para mí eso está por encima de lo que sea. Respeta mucho a mi sobrina Sofía también, la quiere. Y yo estoy muy contento. De verdad que él tiene un trato muy afable, muy cordial con nosotros. Ya yo me imagino esa boda. Ya yo me imagino dónde será. Bueno, donde ellos decidan, obviamente estaré ahí apoyando a mi hermana y a Albert también, por supuesto. Pero estoy muy contento porque me parece como un hombre ideal para cualquier mujer, muy respetuoso y muy caballero. Tú no sabes cuántas tenemos el corazón roto después que vimos la publicación. Bueno. Que estábamos haciendo cocote en buen dominicano. Ya para que salgamos de los amores y entremos en política, en el caso tuyo, comprometido, soltero, con fecha de matrimonio. No, sin fecha de matrimonio ni comprometido aún. Eso tendrá su momento y cuando llegue... Sí, tú estás soltero. Bueno, ya ustedes saben, estoy hablando con una persona. Está hablando con una persona. Claro, me gusta esa respuesta. Sí, hay una persona en mi vida en este momento, pero no hay fecha de compromiso ni nada de esas cosas. Eso tendrá su etapa. O sea, que pueden seguir soñando, chicas, aquellas que le hacen algarabía a Omar. Omar, los políticos, y ya entrando directamente en política, juegan mucho, y nosotros quizás no hemos hecho conciencia, o algunas personas no, de lo importante que es el físico, el charming, el carisma, la belleza. De hecho, tenemos historia de algunos políticos que en su época no ponían la foto en el afiche porque los encargados de marketing le decían que no porque no eran bonitos. ¿Qué tanto tú le das a tu charming, a tu encanto, a tu figura física y a tu juventud? Eso que yo veo, y yo no sé, y la gente que no ha tenido la oportunidad, cuando Omar está en un sitio, cómo se ponen las chicas. O sea, eso de que tú estés comprometido o de quizá guardar la parte familiar, ¿sería una herramienta tuya para tu carrera política, vender esa idea de lo que es la belleza, el físico, el charming, o tú no le das mente a eso? No, yo honestamente, a ver, no porque estoy en la política, pero uno se ocupa de estar peladito, ¿verdad? Uno más o menos anda oloroso con su perfumito, la barba que nunca esté muy desarreglada, y como que esas cosas yo las hago indistintamente de que esté en política o no, porque además mi mamá siempre me enseñó como a bañarme bien todos los días y ya está, ¿verdad? Arreglarte. Y arreglarme bien. O sea que no sé qué tanto eso importa. Quizá hoy que estamos en un mundo de redes sociales y eso, quizá esas cosas mandan mensajes, no sé, pero no, yo lo hago sinceramente eso porque... no es una estrategia. No. De verdad que y al revés, o sea, yo trato de vestirme siempre como me sienta cómodo. Yo me pongo corbata porque tengo que ir para el Congreso y ahí manda, pero si no puedo ir para el Congreso, chaqueta o camisa y tenis, o sea, lo más cómodo posible. ¿Qué fue lo que tú estudiaste? Derecho. Entonces, en algún momento no pensabas hacer política, se da la coyuntura del tema de la fuerza del pueblo. Hablemos de Omar el político con cabeza propia. ¿Cuál es esa línea, ese criterio que te hace aceptar una candidatura a diputado en este tiempo que tienes como diputado, que no sabemos si vas a aspirar a repetir o si vas a optar por otra posición? ¿Cuál es esa línea de pensamiento de lo que Omar Fernández defiende, por lo que está y tiene sentido estar en política? Bueno, yo te diría, Colombia, que la causa que abracé hace 3 años y pico, ya 3 años y medio aproximadamente, fue una causa que podría sonar extraña porque es intangible, pero fue la defensa de la democracia y de la constitución de nuestro país.
Sencillamente yo entendí, es un punto de vista muy particular, ¿eh? El que piensa distinto a mí, de verdad que lo respeto, pero yo entendí que no estaba bien andar modificando constituciones para promover una reelección de manera constante. O sea, me pareció que no estaba bien. Y el haber marchado frente al Congreso, un Congreso que yo lo miraba y lo último que yo imaginé era que yo poco tiempo después iba a estar dentro, haberlo hecho con una figura que hoy descansa en el cielo como Johnny Ventura, para mí son cosas que yo nunca olvidaré. Y bueno, son cosas que a veces uno no entiende. Tú hablas de la democracia, bueno, pero ¿con qué se come eso? No, eso es importantísimo. Y uno aprende a valorarlo cuando está en riesgo. Y eso fue lo que sentí en ese momento. Y por eso me movilicé. Llamé incluso a mis amigos, gente, ¿verdad?, con la que uno es afín, y les invité a que nos acompañaran. Firmamos aquel libro de la democracia fuera del Congreso. Y una cosa detrás de la otra como que me fue llevando. De repente era candidato y de repente diputado. O sea que si tu papá no hubiese sido el candidato afectado con lo que sabemos que pasó en la primaria del PLD, igual tú hubieras marchado en esa sintonía de defensa de la democracia. Sí, porque lo hice antes de las primarias. Lo hice cuando el entonces presidente amenazaba con repetir. Se hizo una caminata, sí, inicialmente. Sí, bajando la Churchill. Muchas movilizaciones y una gran movilización, una marcha final, donde aquel discurso que nos cayó un aguacero frente al Congreso, un Congreso militarizado por demás. O sea, hoy que yo soy diputado, hoy que soy legislador, le doy una connotación hasta distinta. O sea, si yo hoy siendo diputado me toca presenciar que militarizan un poder independiente del poder ejecutivo, como es el poder legislativo, para mí sería una imagen nefasta. De forma que hoy me siento hasta más contento de haber asumido esa causa en ese momento, que quizás la entendía, pero hoy mucho más profunda todavía. Yo no sé cómo vivieron ustedes el día de las primarias del PLD como familia, pero sí sé de mucha gente que apagaron el sancocho, de mucha gente que tenía su neverita con su fría para celebrar, que empezó a celebrar porque en algún momento el doctor Leonel Fernández estuvo arriba, y muy pocas veces se ha visto que se devuelve esa tendencia. O sea, ¿ustedes cómo lo vivieron? ¿Llegaron a celebrar? ¿Llegaron a recoger? ¿Cómo fue? Cuéntame de esto. Sí, bueno, fue una experiencia, es un día que jamás voy a olvidar, porque fue como de muchas emociones a la vez. El día inició y obviamente todo el que va a una contienda política sabe que va o a ganar o a perder. O sea, uno no se puede obsesionar con la idea de que o gano sí o que entre el mar. Entonces, bueno, claro, sobre esa idea ya uno parte sabiendo de que está la posibilidad de ganar o no. Ahora bien, llegamos muy seguros ese día por el trabajo que habíamos hecho durante la campaña y por lo que así nos decía, todos los números, todas las encuestas y hasta las encuestas de boca de urna, hasta pasadas las 12 del mediodía, de que todo marchaba según lo esperado. Es muy inusual, como tú acabas de decir, que una tendencia se revierta a partir del 80 y tanto %. Eso yo nunca lo he visto en ninguna elección del mundo. Eso probabilísticamente es casi imposible. Entonces, hay gente en terapia todavía que habían hecho lío para celebrar, para hacer fiesta. Sí, claro, nos deja una lección. Primero, jamás andar festejando antes de resultados oficiales. Y obviamente también advertir con mucho más ahínco cosas que, como lo hicimos en ese momento, podían suceder. O sea, hablábamos de una máquina automatizada, que nunca nos opusimos al voto automatizado, sino a que nunca se le hizo la auditoría al sistema, al software, ¿verdad? Y claro, al nunca habérsele hecho, no había forma de tú saber si ciertamente el resultado que daba eso se podía contrastar con la verdad. Entonces, pero mundialmente no hay buen sabor de boca, lamentablemente, claro, con el voto automatizado. A Leonel Fernández se le hizo bullying, creo que el mismo presidente de la Junta de entonces, Castaño Guzmán, se le hizo bullying con el tema del algoritmo. Sin embargo, en las elecciones de febrero, ¿verdad? Fue en febrero, las municipales, como que se comprobó que algo no andaba bien. Sí. ¿Cómo manejaron este tránsito ustedes entre que se le tome como pataleo y de verdad ver cuando prácticamente se comprueba la fragilidad del sistema? Sí, te diría, Colombia, que fue una lástima que el entonces presidente de la Junta lo tomara de esa forma, porque él es un árbitro. Por demás, siempre entendí que era una persona muy decente, afable, cordial, profesional, y estaba ahí para ser árbitro y para velar por el correcto desenvolvimiento de las elecciones. Al verlo burlarse, porque no podría utilizar otra palabra, diciendo que si el algoritmo, que si el logaritmo o que si el método del ritmo, porque lo recuerdo tal cual como lo dijo. Fue muy irritante. Para mí dejó bastante que desear y sobre todo me cambió la idea totalmente de esa persona. Y bueno, mira cómo son las cosas de la vida. Luego llegan las elecciones de febrero, ya vemos lo que pasó y finalmente ¿dónde ha quedado esa presidencia de la Junta en la historia? Entonces,
Entonces, bueno, tú sabes, es una lástima, tuvo que pasar eso, la democracia una vez más se vio ¿Se en sienten peligro. reivindicados ustedes, tanto como Fuerza del Pueblo ahora, pero como familia en ese momento, con lo que ustedes abogaron del efecto de cómo falló la tecnología? ¿Se sienten reivindicados con lo que pasó en febrero? Ahí. Y te lo digo con un sabor quizás agridulce porque es que uno no quería tampoco que pasara eso. O sea, yo no puedo querer que se embrome el sistema para darme la razón. Yo quiero que las cosas salgan bien siempre. Ahora, pena que tuvo que suceder eso para que nuestro argumento adquiriera más validez, tú sabes. Y uno nunca apuesta a que la cosa salga mal, pero bueno, de alguna manera eso sí nos dio la razón y quizás la gente entendió mejor a lo que nos referíamos en ese momento. A mí nunca me ha gustado el voto electrónico. Yo no sé en el 2075 si nosotros vamos a tener, a mí nunca me ha gustado, pero ni para una rifa de escuela, nunca me ha gustado. En las elecciones del 2020, Leonel Fernández se va, aspira, yo creo que es la primera derrota, si se puede decir de esta manera, porque hasta ahora había estado invicto cada vez que ha participado. Era el plan. Sabían ustedes a lo que iban, vamos a sacar una cantidad de legisladores en alianza, vamos a sacar al PLD del gobierno y vamos a apostar a que venga un cambio aunque nos quedemos fuera, o esperaban quizá un 18, un 20. Esta puntuación mínima para el liderazgo que observó Leonel Fernández en las primarias, ¿cómo ustedes le explican? Bueno, al ver lo que sucedió en las primarias, que entre dos candidatos obtuvieron casi 2 millones de votos versus 6 candidatos que acaban de aspirar en las primarias del PLD ahora, en la consulta ciudadana, como le llaman ellos, entre 6 llegaron creo que a medio millón de votos, dice bastante. O sea que uno nunca aspiró, o uno nunca imaginó, mejor dicho, que de octubre del 2019 a mayo del 2020, o julio, que fueron las elecciones, iba a ser tan dramático el descenso. Uno, y menos con un liderazgo de Leonel, que jamás en la vida va a aspirar para sacar un 18, él aspira para ganar. Ahora, es la voluntad de los dominicanos al final, y yo creo que primero teníamos como un objetivo claro y era que nuestras ideas la gente le entendiera el por qué quizá valía la pena que volviéramos al poder. Y Pero era muy corto el tiempo, Marta. Era muy corto. ¿Cuántos meses? Pocos, o sea, muy pocos. Claro, marzo a julio, ¿cuántos meses? ¿Verdad? Nada. Entonces formar una nueva organización, corriendo, posicionar una marca. ¿Y para el 24 cómo estamos? No, ahora estamos duros, ahora estamos bien, estamos mucho mejor posicionados. ¿Tú crees que la Fuerza del Pueblo pueda en el 24, estamos cerrando el año 2022, vamos a decir que un año y medio, ya el partido tiene 2 años cuajando, ¿verdad? Sí. Serían 2 años. ¿Cómo tú ves la perspectiva en el caso de tu padre, que es el seguro candidato, ¿verdad? ¿O hay alguna posibilidad de que alguien más se presente? Sí, perfectamente. Yo creo que lo ideal sería que sea con un proceso democrático y quien sea, cualquier compañero o compañera que se quisiera presentar, lo correcto sería que le dejen participar en unas primarias y que gane el mejor. ¿Y quién va a aspirar contra Leonel en la Fuerza del Pueblo? No, pero, o sea, claro, uno parte, ¿verdad?, de que el partido lo funda Leonel, hoy no tiene ningún impedimento constitucional por lo que podría aspirar. Pero también como que a mí me encantaría que la gente entienda que sí, Leonel a lo mejor es quien más liderazgo tiene dentro del partido por razones lógicas y obvias, él fue que fundó el partido, pero quien sea que quiera aspirar tiene todo el derecho, o sea, nadie se le priva de absolutamente nada ahí dentro. Pero sabemos que él tiene intenciones, no es que él está retirado ni que está haciendo de árbitro, o sea, él tiene intenciones para aspirar de nuevo a la presidencia y tú lo apoyarías, ¿cierto? Él no las ha manifestado todavía. Él está en un proceso duro de crecimiento del partido y posicionamiento de la marca, pero si mañana decidiese hacerlo, por supuesto, contará con mi apoyo. Pero totalmente. eso sería un acto, Omar, solo protocolar. O sea, obviamente que hay gente que dice que ese partido Leonel lo hizo para él y que después lo va a heredar tú. Conectando al inicio de la entrevista, estos comentarios tú lo has oído. Tenemos figuras en la Fuerza del Pueblo, como mi amigo el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, mi amigo Rafael Paz, que se cruzó del PLD para la Fuerza, entre otros, ¿verdad? Te menciono esos dos de figuras jóvenes así en el perfil tuyo. Tú no sientes esos celos. Por ejemplo, para senador, Rafael Paz viene de aspirar a senador en la Fuerza del Pueblo, pero hemos visto los números tuyos. ¿Cómo sería eso? ¿De quién es la decisión? No, yo creo que, o sea, lo ideal sería ponernos de acuerdo él y yo, porque claro, al menos que hayan otras figuras y bueno, pues ya eso obviamente ya nos llevaría a ir a primarias, que está fabuloso también. Yo creo mucho en los procesos democráticos, pero
Hay figuras buenísimas también en el distrito. Mira, está Tobías Crespo, que yo pienso que tiene mucho que darle a la capital también. Elías Cerulle, que es tremendo. Tenemos la diputada Lourdes Jaibar, Yudelka de la Rosa. O sea, hay muchas figuras en la capital que bien podrían asumir cualquier posición o cualquier aspiración que ellos quieran. A lo mejor a mí me llega alguna intención en un momento y bueno, yo la manifiesto, si puede ser, y si no también, porque no me obsesiono con nada, pero... ¿Quién tiene los números en el distrito? En las primarias pasadas, de hecho, uno de los problemas que se buscó mi amigo Domingo Contreras es que él sacó más votos que Gonzalo en el distrito, porque obviamente los votos del distrito son de Leonel, o eran de Leonel en ese tiempo. ¿Cómo está la cosa ahora con un PRM con 2 años, con una alcaldesa del PRM, con una diputada del PRM, y obviamente las fuerzas ahora se dividen con quien se quedó en el PLD y con la fuerza del pueblo? Y te lo digo con miras a la alcaldía. Y te lo digo en el esquema general de las ambiciones de Fuerza del Pueblo para una plaza tan importante como el distrito. Ya sabemos el liderazgo tuyo en el distrito, pero tú no puedes aspirar a alcalde, a senador y a diputado al mismo tiempo. Claro. ¿Cómo sería? El partido tiene buenas propuestas, tú sabes, y yo pienso que las municipales son fundamentales porque mandan un mensaje claro de lo que ha de ser de mayo. Y si no damos un buen papel en las municipales, no nos va a acompañar la percepción. Y eso es muy importante que lo entienda el partido y que entendamos políticamente lo que eso significaría. Ahora, yo pienso que podemos preparar buenos perfiles aquí en el distrito que aspiren a la alcaldía. No sé si me tocará a mí o no, no sé si le tocará a Rafael Paz, no sé si le tocará a Tobías, a Elías, a Yudelka, a quien sea que aspire. Pero sea lo que sea, yo me siento muy seguro de que podremos construir una buena alternativa para que la gente la valore. Si son proyectos que son viables para el distrito y el capitaleño los quiere, podría ser una candidatura vencedora. Pero no estamos seguros si tenemos el distrito, que los números, que era Leonel el dueño del distrito. A nivel de encuestas, todavía no van por ahí. O sea, estamos bien posicionados en la capital y hay un liderazgo muy claro y por números recientes a los que tuve acceso, lo que puedo ver es que la Fuerza del Pueblo se prepara para en todos los niveles presentar buenas candidaturas en el Distrito Nacional. Yo creo que vamos a echar un buen pleito aquí. Yo sé que no estamos todavía a tiempo de hablar de eso, pero según mismo dijo Charlie Mariotti, es una cosa natural que suceda, que se dé una alianza, sea de cabezas o sea de las bases. Fuerza del Pueblo, PLD. ¿Qué tan abierto con las heridas recientes? ¿Qué tú crees que pueda pasar? Porque sí sabemos una cosa. No sé si el PRM puede ganar solo esta vez, porque directa o indirectamente Leonel Fernández le sumó para este cambio. O sea, para el 24 tenemos 3 fuerzas. Fuerza del Pueblo, PLD, PRM. ¿Nos preparamos para una segunda vuelta automática, tú crees? Lo que visualizo y lo que vislumbro al día de hoy es una segunda vuelta casi inevitable, porque ya con un tercer partido, ya ese bipartidismo termina y entonces, claro, el voto se divide bastante, se fragmenta bastante. Y ahí se la pone muy difícil al oficialismo para que gane en primera vuelta. De hecho, por los temas acuciantes y urgentes en este momento, como temas tan importantes que hay que atender como la delincuencia, inseguridad ciudadana, etcétera, es quizá lo que tampoco permite como que crezca mucho más lo que tienen hoy. Entonces, lo que vislumbro es una evidente segunda vuelta y el reto está en quién clasifica la segunda vuelta. El PRM con quién, o incluso un escenario del que nadie nunca habla, es improbable, pero puede ser. Y si clasifican la Fuerza del Pueblo y el PLD, el PRM se queda fuera porque el año que viene le pasa una situación terrible y no pudiera clasificar. Pero es verdad, nadie está contando nadie nunca eso. habla. O sea, la gente da por sentado que el PRM clasifica sí o sí, puede ser que no. Porque es muy raro que un gobierno en ejercicio, sobre todo, ¿verdad?, por los recursos que se maneja y el encanto que tiene Luis Abinader, que hay que decirlo, que él personalmente tiene muy buena aceptación, quizás no así alguna gente que le acompaña, claro. Eso nunca se piensa. Pero recordemos en el 2004, o sea, el PRD del entonces presidente Mejía, con absolutamente todo y el gobierno, sacaron un 34% con de todo. Entonces, de repente podría ser que baje tanto así, que suban los demás y que clasifiquen otros 2. Igual, es improbable, pero es posible. Es un escenario que no hay que descartar. Puede pasar. Ya estamos terminando, Omar. ¿Cómo ves el papel de los jóvenes en la política? ¿Hay oportunidad para los jóvenes? No importa si sean hijos del presidente, no importa si son sobrinos de un ministro, no importa si son ahijados. ¿Cómo tú ves la integración y específicamente en un partido nuevo como el tuyo de los jóvenes en la política? La juventud tiene que participar sí o sí.
Y yo lamento tanto cuando escucho jóvenes de mi generación y más jóvenes que yo también, decir que la política la aborrece, que no es lo que le gusta, que no le interesa participar. Y es que hay que hacerlo porque la política siempre va a estar. Y yo creo que en la medida en que gente con talento, gente con capacidad y gente con compromiso entra a la política, le subimos la calidad. Yo estoy contentísimo, por ejemplo, de ver en la Cámara de Diputados que jóvenes como Juliana O'Neill, Charlín Canán, Ivania Rivera, Orlandito Jorge del PRM, que es mi buen amigo, José Horacio Rodríguez, Olfani, que es la vicepresidenta de la Cámara y es la más joven del país. Eso da una buena sensación, o sea, y yo los conozco a todos, son jóvenes que llegaron con sus ideas muy claras ahí. Entonces, claro, yo apuesto que haya más de eso en el Poder Legislativo, que haya más senadores jóvenes, que haya más alcaldes jóvenes, regidores, que haya de todo. Entonces, eso no hay que dejárselo viejo. Yo pienso que los jóvenes tenemos también que ganarnos el espacio, porque joven por ser joven no es mérito de nada. Yo creo que eso hay que acompañarlo de una visión clara, de propuestas, de ideas y de una responsabilidad y un compromiso con tu patria. Yo creo que siempre es bueno uno tratar de mejorar el país en el que uno vive. En este gobierno hay muchos funcionarios jóvenes también, de menos de 50 años, una gran cantidad. Sí, lo saben. Claro, casi todo por herencia, ¿verdad? Algunos tienen su carrera, pero... Y ese es el cierre de la entrevista, Omar. Muchos de los jóvenes que están en posiciones tienen los apellidos de sus padres, que fueron alcaldes, funcionarios, senadores. Es la coincidencia contigo, que eres el hijo de un expresidente. A los jóvenes de a pie, que no tienen presupuesto ni de 7, ni de 20, ni de 100 millones para hacer una campaña, honestamente, podemos invitarlo a hacer política sin herencia de apellido y sin una fortuna para gastar. Totalmente. Y es la política a la que aspiro. Mira, yo lamento tanto, Colombia, cuando yo veo que en las campañas políticas se impone el dinero por encima del talento, el dinero por encima de la capacidad, de las buenas ideas. Y eso frustra, evidentemente, porque al final te preguntas, ¿y para qué tanto esfuerzo? Para que llegue alguien con billete y la compre la curul. Y eso no debe ser. Por eso Omar, tú compartes curul con gente deportada. No tenemos nada contra los deportados, pero gente que ha tenido y ha pagado condena con temas de narcotráfico. Y la gente lo sabe y van a los torneos y ganan. ¿Cómo compite una gente normal con un empresario de esa naturaleza? Sí, yo creo que ahí, a ver, primero los partidos políticos tienen un reto importante ahí en saber a quién presentan como opción electoral. O sea, es una irresponsabilidad de un partido también presentar cualquier cosa. Tú tienes que presentar lo mejor de la sociedad, gente ejemplar, realmente honorables, como le llaman a los diputados. Pero los partidos lo mandan a buscar su dinero, porque yo conozco casos. O sea, sí. Yo tengo una amiga, por ejemplo, tengo amigos que han participado y el apoyo del partido X, no estamos hablando de ningún partido, búsqueselo, búsquese su dinero para hacer campaña. Sí. Entonces te invitan a la corrupción. O sea, ¿cómo tú puedes ser serio cuando estés en la curul? Puedes ser serio cuando seas funcionario. Si para llegar ahí le tuviste que coger dinero, ¿sabe Dios a quién? Yo pienso que los partidos políticos que tienen financiamiento público también deben de ver esa parte, o sea, darle un apoyo hasta donde se pueda a los candidatos. Pero te digo con honestidad que el día que yo me vea en una situación parecida o mi partido se ve en una situación en la que para ganar una curul o una alcaldía o cualquier posición hay que presentar una persona que no es ejemplar ni es honorable, solamente por un tema económico, ese día mejor dejemos la política. Cerremos con llave el partido y soltemos esto, porque eso no es un buen ejemplo que le estamos dando a la sociedad. Los gobiernos de tu padre, Leonel Fernández, y de Danilo tienen muchas luces. El país tiene muchas cosas que exhibir en estos 16 años, los metros, las carreteras, importantes obras. Sin embargo, le salpicó el tema de la corrupción a ambos gobiernos. ¿Cómo proyectas cuidarte tú, proteger tu entorno, para quizás, y hablando en esta misma línea de ideas, no ser víctima de caer en las patas de los caballos? Porque muchas veces los líderes, el entorno les resuelve, pero ni siquiera sabe de dónde sale. O sea, tú eres bien consciente de esto, de no repetir quizás errores de los liderazgos pasados, de las fuerzas bochistas, para decirle hacia ambos partidos. Sí, claro, y es que siempre es bueno como aprender viendo las situaciones que le ocurre a otro, ¿no? Y no esperar que te pase a ti. Aunque nadie aprende en cabeza ajena, como dicen, pero a ver, el tema de la corrupción yo lo tengo como muy claro. Y yo sé cómo suele hacer el progreso y el desarrollo, el bienestar de la gente, de los pueblos y de este país. Y es por eso que te diría que, a pesar de que comprendo y entiendo que uno es dueño solo de sus propias acciones, hacerse acompañar de gente que comparta su criterio y sus valores.
y sobre todo ser implacable con el que se equivoca. Pienso que quizás se dio algo de eso en el pasado, tú sabes, no que uno jamás en la vida promueve ese tipo de acciones, pero sí ser implacable contra los que te acompañan, que sencillamente no entienden cuál es el objetivo de un gobierno. Y además eso manda como una lección clara a las futuras generaciones. Mira, aquí no existe la impunidad, aquí no se premia el malhechor. El que lo hace mal sencillamente no tiene espacio aquí y además tiene que haber consecuencias. Y yo creo que eso ayudaría a empezar a erradicar la conducta, no solo entre los políticos, porque para que un político se corrompa, tiene que haber alguien en el sector privado que lo ayude a corromperse. Que lo que yo digo, ¿dónde están los empresarios históricamente? Claro. O sea, tú no eres corrupto por ti solo, tú tienes que tener una contraparte privada que te ayude a hacerlo. Entonces, bueno, es como ver de qué manera la sociedad por completo se reforma, ¿verdad? Y asumamos una distinta forma de ver el manejo del erario público, un dinero que no es tuyo, que es pago de impuestos de gente, y que el funcionario aprenda a entender que no hay que andar que no hay por qué andar con el pecho parado, hermano. Usted es un empleado del Estado. No salen de los restaurantes, una cosa. Omar, háblame de esto. Esa es la seña mía, la odio, Omar. Señores, vamos a ver, vamos de nuevo. En corto con él. Esa es la seña mía, la odio, Omar. Entonces la odio, Omar. Tenemos esta, mírame aquí. Tenemos esta que es la L de Leonel. Esa es la L del León, sí. Probablemente la Fuerza del Pueblo cambiaría ahora su seña en las generaciones siguientes así, porque eso nunca fue del PLD, eso fue Leonel que lo llevó. Eso fue Leonel. Decían que esa era la L de la liberación. De la liberación, exactamente. Coincidencialmente. Sí, coincidencialmente. Y bueno, me quedé con la O, que también significa OK, que también es la casilla número 3 en las próximas elecciones. Y que también dice que está todo bien. Y que está todo bien, la O de Omar. Ya hay lambones diciendo Omar Fernández presidente. Ay, Dios mío. 28, 32, cuéntame. Porque ya tenemos, mira esto, ya tenemos hasta la seña. Que no me tiren gancho. El líder primero y después vemos lo otro. Pero tú sabes que eso te persigue, que hay gente que te va a aspirar. ¿Cómo tú vas a manejar eso? Porque hay gente desde ya que te pueden estar metiendo eso en la cabeza. No te aloques, Omar. No, al final eso me pone contento porque una valoración así para un joven de 30 años, 31, que voy a cumplir en unos días ya, es tremendo. O sea, no a todo el mundo le dicen una cosa así. Y una vez hasta se pregunta si es verdad, tú sabes, qué sé yo, me pellizco y digo, pero es verdad lo que estoy viviendo. Pero por otro lado también tengo como muy claro, Colombia, que no es bueno uno distraerse y dejar de estar pendiente de lo que uno tiene en las manos por estar pendiente de lo que viene. O sea, muy concentrado en lo que tengo ahora y tratar de dejar un buen legado en la Cámara, porque siempre entendí que estas cosas son pasajeras. O sea, antes de mí había un diputado sentado en mi silla. Y el día que salga de ahí vendrá otro a sustituirme. O sea, nadie es indispensable en estas cosas. Yo creo que cuando uno lo tiene claro así, uno no se aferra a estos puestos. Y bueno, puede ser, pero si es la voluntad de Dios que no, pues no. Pero mientras estoy, dar lo mejor de mí. Bueno, señores, un excelente recorrido con Omar Fernández. Omar, yo creo, hay un versículo de la Biblia que dice que cuando un hombre está en paz con Dios, hasta sus enemigos lo respetan. Y yo creo que tú tienes esa virtud, que todos tus compañeros de todos los partidos te respetan, no por ser el hijo de Leonel Fernández, sino por la intachable línea y hoja de vida que has llevado. Esperamos que te puedas mantener así, con los pies en la tierra, que sigas siendo un ejemplo para la juventud. Resaltar que no tomaste de gratis esa diputación y la trabajaste, y ojalá que eso pueda acompañarte en toda tu carrera política. Bueno, muchísimas gracias, Colombia, por la valoración. De verdad que me siento muy especial, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, señor. Y lo de Simba lo acabamos de desmontar, ya ustedes vieron que él se ha ganado, ¿verdad? Peldaño a peldaño, y un muchacho muy trabajador y muy honesto. Muchas gracias. Gracias, Colombia. Te veo senador, alcalde, y quién sabe después. Ay, bueno, ya veremos. Gracias.